Muy buenas tardes, mi nombre es Julio César Martínez y en esta ocasión vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje titulada Elaboración de las bases de datos, teniendo en cuenta la actividad anterior que se nos pedía realizar la sentencia para crear un objeto JSON que modelara los datos para un carro. Ahí nos estaba diciendo que íbamos a tener en cuenta que tuviera una placa, un número de serie, un modelo, una marca, un kilometraje y un tipo. Entonces, para esta ocasión vamos a crear una base de datos. Vamos a entrar entonces aquí bueno, se nos pide que la creemos con MongoDB, entonces vamos a utilizar la consola de Mongo SH. Para crear una base de datos inicialmente, pues, vamos a limpiar la consola y vamos a hacer uso del parámetro use, seguido del nombre de la base de datos. Vamos a colocarle portafolio, vehículos. Y ahora podemos entonces, se nos pide que creemos una colección llamada parque, ¿correcto? Vamos a utilizar el comando db. Ahora create collection, seguido del nombre de la colección que se nos sugiere que sea parque. Perfecto. Ahora sí, si ahora nosotros accedemos acá a MongoDB Compass, actualizamos, vamos a darnos cuenta que aquí ya se creó nuestra base de datos con el nombre de la colección que asignamos. Veamos qué más nos pide entonces la actividad. Dice que insertemos 5 documentos con la estructura JSON creada. Es decir, que tengamos en cuenta que vamos a agregar 5 vehículos, teniendo en cuenta que tengan estas características que mencionamos en la actividad anterior. Entonces, para ello, pues ya yo de antemano había creado un archivo JSON, todo eso para que se nos hiciera más fácil la manera de poder hacer esta actividad. Tenemos muchas formas de agregar datos a la colección. Podemos hacerlo de manera manual, directamente aquí agregando datos, que parece muy cómodo. Vamos a abrir aquí, hacemos la coma y empezamos a llenar la información, o pudiéramos bien hacerlo directamente desde la consola. Pudiéramos hacerlo desde la consola directamente. Pues vamos a hacerlo en este caso aquí agregando los datos de esta manera, y como les decía, yo había creado un archivo JSON con mis 5, en este caso, con los 5 objetos o los documentos, perdón, que me está pidiendo. Yo le doy aquí en Import JSON y por acá creo que le coloqué vehículos. Aquí está el archivo JSON, le doy Select, lo selecciono. Vamos a importar a ver si no hay ningún error. Dice que la importación ha sido completada. Y pues bueno, les explico básicamente acá. Tenemos un identificador que yo quise colocar de manera diferente, obviamente para cada uno de los documentos, para que podamos luego acceder directamente a ellos y hacer lo que queramos. Entonces tenemos nuestros 5 documentos, como pueden ver. Perfecto. Entonces vamos a ver qué más nos pide la actividad. Ahora nos dice que actualicemos los datos del primer y el último registro. Bien, entonces para eso sí, pues de todas formas, pudiéramos hacerlo, como les decía, de 2 formas. Podemos entrar directamente aquí a MongoDB y aquí editar. Este sería el primer documento, y se nos pide que editemos, que editemos los datos del primero. Es decir, hagamos de cuenta que el vehículo ahora recorrió más kilómetros y ya no va a tener 100.000, sino por ejemplo 110.000 kilómetros. Listo. Y le damos aquí en Update, que significa actualizar, y ahí ya se nos ha actualizado, en ese caso, ese documento. Y nos piden también que actualicemos del final. Aquí sí que le damos aquí, dice Edit Document también, y hacemos lo propio. Este que tenía 100.000, o perdón, 10.000, vamos a agregarle que ahora decirle que ahora va a tener 11.000 kilómetros. Bajamos un poquito acá hasta donde dice Update y listo. Entonces ya ahí hemos, en este caso, actualizado los datos del primer registro y del último. Dice que ahora podemos listar la colección completa. Bueno, en ese caso, pues podemos utilizar acá la consola para ver qué tenemos ahí. Y pues creo que si mal no estoy, deberíamos utilizar db. Vamos a ver si así es. El nombre de la colección sería en este caso parque. Y agregamos el método .find para mostrar, evidentemente aquí está, todos los documentos que tenemos. Listo. Con parque.
podemos mostrarlos todos. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer algo diferente y mostrar un parámetro un documento en específico, pudiéramos, por ejemplo, hacer uso de las placas. Si yo copio esta placa aquí y en vez de escribirlo de manera general, vamos a limpiar nuevamente. Hacemos db.parque.find y colocamos aquí un objeto que sea placa. Ingresamos aquí una placa que creemos que debe estar. Damos enter y pues ahí se nos muestra específicamente ese dato. Perfecto. ¿Qué más nos dice acá? Dice que ahora borremos el tercer documento de la colección parque. Bueno, entonces vamos a mirar cómo podemos hacer eso. El tercer elemento, entonces, si nosotros listamos acá nuevamente, el tercer elemento sería este, ¿cierto? Este elemento que tendría esta placa, pues tendríamos que eliminar la placa HSY 291. Pero en todo caso siempre recomendamos que hagamos uso del ID porque ese siempre va a ser único. Igual la placa también va a ser única. Entonces ahí haciendo uso de la placa, pues yo podría directamente, vamos a ver, o hagámoslo de una manera más sencilla. Entonces, no, vamos a ver, si yo utilizara aquí el tercer elemento, pues simplemente yo lo que haría es consultarlo aquí y darle aquí el botoncito de remover el documento y ya se me eliminaría. Pero me gustaría que pudiéramos intentarlo directamente en la consola. Vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí ahora donde dice db. A ver cómo haríamos, cómo hacíamos para consultar. Parque. En este caso el método sería delete. Vamos a ver si así no funciona. Realmente este método si no lo he intentado. Y vamos a pegar ahora la placa a ver si no funciona. Dice que parque delete no es una función. A ver. ¿Cómo sería aquí en este caso? Vamos a ver cuáles serían los métodos. Bueno, tampoco funciona. Vamos a ver directamente cuál sería el método. Método para eliminar desde MongoDB. Dice delete many. Bueno, para eliminar muchos debe ser delete one entonces. Vamos a intentarlo de esta otra forma. Creo que debería ser. Creo que este debe ser el método. Y si hacemos esto. Sí, efectivamente dice que ya se nos ha eliminado ese tercer elemento que coincide con la placa HSY 291. Y si nosotros miramos acá teníamos 5 elementos y ahora refrescamos. Y vamos a ver que ese ID ya ha desaparecido, que ese documento ya no está. Si era el tercero y ya no se encuentra en el documento. Así que de esa manera creo que ya hemos finalizado. No sé qué tanto nos falta. Creo que ya hemos finalizado la actividad. Vamos a verificar qué otra cosa nos pedía. Dice que borremos el tercer documento y que listemos la colección de datos nuevamente. ¿Sí? Entonces, eso es para verificar que efectivamente ya solamente tengamos 4 datos. Vamos a limpiar la consola. Vamos nuevamente a db.parque.find para mostrar todo. Y listo. Entonces aquí vemos que tenemos, voy a subir para que veamos 1, 2, 3 y 4. Y ahí tenemos entonces nuestros 4 documentos. De esa manera hemos dado fin o damos cumplimiento a la actividad. Perfecto. Y al final dice, decía que también debemos crear la sentencia que nos permita obtener un documento según la placa de documento. Bueno, eso precisamente es lo que acabamos de hacer. Ahorita, lo que hicimos ahorita, vamos a hacerlo para que se vea en el orden de la actividad. En vez de escribir find de manera general, vamos a escribir un objeto dentro de un objeto, placa, 2 puntos y pues en este caso colocamos la placa. Si hay una placa que no existe, en el caso de esta que la voy a inventar, vamos a ver qué nos sale, pues no nos sale nada, ¿verdad? Si colocamos una placa que coincida
como la NSS 777, pues ahí debería mostrarnos. Y evidentemente aquí la tenemos. Así que ahora sí, de esa manera hemos concluido entonces nuestra actividad.